Me alegra tenerlos acá en el canal de CNC de Global TV, aquí en Debate CNC, un espacio que tiene que tener vínculos con la comunidad, tener vínculos con todos los tolimenses, con los colombianos y en el mundo entero. Uno de los aspectos que me tiene muy preocupado en este país son las constantes amenazas de muerte a los periodistas. Y pues a mí no me ha llegado todavía a suceder esa parte, pero hay que tener la solidaridad efectiva con los periodistas que constantemente son amenazados de muerte por ejercer su profesión. Llámense de izquierda, de derecha, del centro, porque hay también periodistas de derecha que se pueden a buscar la parte de corrupción a sus opositores y también muchas veces hasta también los matan y todo eso, pero hay que la solidaridad y decirle a los que amenazan o a los que buscan en la violencia tratar de acabar conflictos, que eso no logra nada, porque siguen personas y otro y sigue otro, no llega a ningún lado. Entonces estamos con nuestro amigo comunicador Nelson Lombana Silva, quien es una persona que lleva muchos años en el periodismo social alternativo y en el periodismo de izquierda como tal, y eso es lo que ha hecho acreedor a que hoy sea uno de los periodistas en Colombia amenazados por grupos que no saben de dónde, porque a veces firman y uno a fin de cuentas no sabe de dónde son, pero sí es importante que la gente comience ahí. Y vamos a conocer ese detalle de Nelson. Nelson, muchas gracias por atender el llamado, y yo, como a usted le digo, hay que hacer público estas cosas, no hay que esconderlo porque es peor, usted sabe que es peor. Entonces muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes y a usted esta oportunidad para hablar sobre estos temas que son reales, palpables en Colombia. Y hay que decir inicialmente a los televidentes que no solamente están amenazando, sino que están asesinando. Recientemente fue asesinado un periodista en Florencia, Caquetá. Recientemente fue desaparecido un periodista aquí en el Valle y recientemente ha sido asesinado otros periodistas en Medellín. Es decir, se viene asesinando al periodismo como se vienen asesinando a los sindicalistas, a los dirigentes de izquierda consecuentes con su línea política, y se viene amenazando y asesinando a campesinos, a estudiantes, a obreros, a personas inconformes y a personas que sueñan con un país distinto. En el caso nuestro, es una amenaza por parte de las AUC, es una amenaza no solamente contra uno individualmente, contra mí individualmente, sino es contra todos los medios alternativos de comunicación, entre ellos seguramente a este canal. Es una amenaza sistematizada que se viene dando desafortunadamente, y esas amenazas seguramente no vienen de una alcantarilla oscura como hemos venido denunciando. Esas amenazas vienen de las mismas oficinas donde han estado intentando romper el proceso de paz en La Habana, en esas oficinas en donde está precisamente los enemigos que hacen parte dentro y fuera del gobierno y dentro y fuera de Colombia, que están empecinados en que la paz en Colombia no se construya y que ese diálogo que hoy se adelanta en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP y el presidente Santos fracase. Ese plan, ese componente está incluido ahí, como precisamente lo denunció en estos días un periódico de circulación nacional, que por respeto pues a la pauta no digo su nombre, pero que denunció cómo desde Medellín se viene relanzando, si cabe el término, la política paramilitar para seguir tratando de evitar que los cambios se den en Colombia y por qué no en América Latina. Entonces, lo que quiero decir con esto
es que todo mundo, de una u otra manera, estamos amenazados. Porque no solamente estamos amenazados por las armas de la derecha y de la extrema derecha, sino también estamos amenazados por las políticas que viene tomando el gobierno a través del Parlamento, que son políticas lesivas y que hacen que todos los días estén muriendo niños, jóvenes, adultos, ancianos de física hambre en Colombia. Por eso nadie puede ser indiferente a este dramático momento que está viviendo el país y el departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué. No podemos seguir estando con la indiferencia y hoy queremos formular muy fraternalmente un llamado a la unidad y a la organización. Destacar el valor de estos medios de comunicación alternativos. Es la única esperanza que tenemos, porque hay otro gran desafío y es el siguiente: frente a la megaminería a cielo abierto. Hoy no es una noticia extraordinaria que la mayoría de medios de comunicación y muchos periodistas están hoy comprados y están al servicio de la multinacional Anglo-Gola Chante. Son muy pocos los que están comprometidos con el medio ambiente, con la vida y con la paz, con justicia social. Entonces necesitamos hacer una campaña de solidaridad, de apoyo, de ayuda a los medios alternativos para que se sigan desarrollando y para que sean realmente una opción. Yo creo que la gente buena en Colombia, en el Tolima y en Ibagué son más que los violentos, y hay que cerrarles el paso y hay que evitar que siga nuestra nación transitando caminos de guerra. Hoy queremos apoyar decididamente el proceso de paz. Hoy queremos rechazar categóricamente esa política de terrorismo de Estado a través de todas estas amenazas. Si miramos las estadísticas, hoy casi todo el mundo está amenazado en Colombia y todos los días los medios están registrando amenazas y más amenazas. Don Nelson, ¿usted de dónde es? Yo soy orgullosamente tolimense, soy del municipio de Anzoátegui, Tolima, un municipio que está en estos momentos concesionado su territorio a las multinacionales a través de títulos mineros en más del 85% de su territorio, incluyendo el perímetro urbano. Y la gente, lo más grave, los 17.000 habitantes no saben. Es un municipio en donde se encuentran grandes bellezas naturales como el Nevado del Tolima, que está en su totalidad en territorio anzoatiguense. Es un municipio que sufrió duramente la violencia de los 50, cuando los partidos tradicionales, liberal y conservador, nos pusieron a matarnos por los colores políticos, pero es un pueblo pujante que quiere salir adelante y que tiene muchas ganas de ser protagonista en los cambios que necesita el pueblo colombiano. Ah, no, pero ya me di cuenta por qué lo amenazan a usted, hermano. Ahora ahí me di cuenta que también tiene otra connotación. Si es de Anzoátegui, que te da que ser conservador, papá. ¿Ah? Y usted es del Partido Comunista, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo hizo para...? Porque Anzoátegui es conservador toda la vida, usted lo sabe. Esa pregunta siempre me la han formulado reiterativamente, que cómo es posible que siendo de un pueblo conservador, y yo diría que ultraconservador, pues hayamos cogido el camino del comunismo. Realmente es un proceso, y mi primera etapa de rebeldía fue declararme liberal, y recuerdo que el día que me declaré liberal y me eché un discurso en la plaza pública Anzoátegui, me tuvo que esconderme 6 horas porque me iban a matar a puro machete. Oiga, ¿usted hizo un discurso en la plaza principal? ¿Y en qué año y qué edad tenía? Estaba joven, hace unos 20... No, ¿pero qué edad tenía, joven? ¿De qué edad? Más o menos tenía unos 19 a 20 años, y en la plaza pública, en la plaza General Anzoátegui. ¿Por qué? ¿Por qué decidió por ese discurso? ¿Qué era fecha memorable? ¿Qué se celebraba? No, simplemente porque estábamos la euforia de que rompíamos con el conservatismo y entramos al liberalismo. Esa vez recuerdo yo, Alberto Santofimio Botero,
la familia Jaramillo y todas esas cuestiones. Yo consideraba hasta ese momento que ser liberal y ser conservador eran dos cosas distintas, y por eso fue mi primer acto de rebeldía. Pero seguimos estudiando la problemática socioeconómica, los partidos, etcétera, y muy pronto... No me cae mal porque ese momento, la historia de su vida es muy berraco. La gente conoce cómo es Anzoátegui. ¿Quién más lo acompañó en esa tarea tan titánica? Estamos hablando de hace muchos años. Si hoy ser liberal allá es delicado, ¿cómo sería en esa época? Tampoco que sea tan viejo tampoco, no crea. Pero sí estamos hablando de más de 20 años. ¿Eh? Estamos hablando casi de 30 años. Entonces... ¿Quiénes más lo acompañaron? No, pues de que yo recuerde estaban Germán Huertas con Bariza. No, digo el pueblo, allá de Anzoátegui. ¿El pueblo? Sí, no lo quebró, no. Un puñado de liberales, de Raja Mandaca de esa época, de Santa Rita, de Hoyo Frío, de San Francisco, de La Palmera, de Verdún. Y eso fue... Pues, realmente era país 20. Sí, pero hay unas 20 o 30 personas. Eso fue un acontecimiento porque pues... que un hijo de Joaquín Lombana Méndez, que era conservador a ultranza, que como así que liberal. Pero repito, empezamos a seguir estudiando, a analizar los discursos de Santo Eufimio, a cuestionarlos, a criticarlos, y cuando nos dimos cuenta que entre liberales y conservadores no existía ninguna diferencia. La única diferencia, muy acertada, la dijo García Márquez en 100 años de soledad. La única diferencia entre los liberales y conservadores era que los conservadores iban a la misa de 7 de la mañana y los conservadores a la misa de las 4 de la tarde, y los liberales a la misa de las 4 de la tarde. Esa era la única diferencia. Entonces, a partir de eso, pues, entonces yo empiezo a asumir una posición crítica, analítica, y a leer, a estudiar. Mi hermano Gustavo me regaló una suscripción al semanario Voz, que en ese tiempo se llamaba Voz Proletaria, y empezamos nosotros por él leíamos un articulito o dos, y eso fue abriendo fronteras. Luego tuve la fortuna de encontrarme con un concejal del Partido Comunista que se llama Fray Alonso Espinosa, que era concejal en ese entonces. El hombre de la miel, el amigo de las abejas. De las abejas, que era concejal en el Líbano. Oiga, Fray fue concejal del Líbano. Del Líbano. Esa historia es Fray Alonso, el hombre más dulce del Tolima. Y entonces él empezó a enviarnos cartas, a explicarnos la problemática, y mi hermano, que dio una metamorfosis, porque mi hermano quería ser cura, pero el padre Luis Alfonso Gómez, el día que mi mamá lo llevó a presentárselo para que sí le ayudara a ser cura, el cura lo sacó despóticamente diciendo que los únicos que podían ser cura eran las personas que tuvieran mucha plata, que los pobres no tenían derecho a eso. Entonces eso entró como una especie de frustración. Él de todas formas se formó como profesor, estuvo en varios colegios del departamento, y cuando llegó a Mariquita, él estaba dictando filosofía, pero entonces él está dictando filosofía idealista, y los muchachos en Mariquita tenían un concepto mucho más avanzado y le dijeron: profesor, aquí nosotros estamos acostumbrados a que nos dicte filosofía científica, materialista. Entonces mi hermano le tocó que guardar la filosofía idealista y ponerse a estudiar filosofía materialista. Esto le permitió conocer la concepción científica de la lucha revolucionaria y de la lucha de izquierda, y se hizo al Partido Comunista. Entonces, con ese conocimiento, él empezó también a darme algunas clasecitas, y ahí poco a poco. Finalmente, para no hacer tan larga la película, me encontré con el camarada Raúl Rojas González, y él me dio otras orientaciones, y así pude... un gran dirigente. Raúl Rito Rojas es un dirigente que ha pasado por muchas situaciones. Él sí estaba amenazado casi toda la vida, ¿no? Es increíble. Yo a veces me pregunto por qué Raúl todavía está vivo. Precisamente tenemos una investigación que hicimos sobre el sur del Tolima, y ahí tratamos de plasmar las distintas amenazas que ha recibido Raúl. Hay que hacer un programa sobre eso, periodístico, y me acompañan. Para hacer el tiempo
primera amenaza, segunda, porque yo creo que haya un tema para más de una hora. Mire, claro, yo le podría resumir en alguna. Una amenaza, cuando pierde la vista, cuando pierde la pierna, es la primera amenaza, a cargo del ejército del batallón Caicedo con sede en Chaparral. La segunda amenaza, cuando un sicario le va a disparar y un amigo de él le logra rapar el arma y el tiro sale hacia el techo. Después, cuando el ejército le intentó hacer una emboscada en el campo y él sale, cuando le colocan una bomba en su casa y otras y otras amenazas. Dura. Raulito ha sido un tipo de respeto, pero lo respeto muchísimo y le he dicho a él que le de respeto del Tolima, que ha sido un luchador social toda la vida y sigue, y su familia también. Sí. Pues la esposa, que hace un par de años murió, fue una mujer supremamente consecuente. Estuvo 6 meses en la cárcel, producto de los famosos montajes del triste célebre Álvaro Uribe Vélez, y de todas formas no perdió la moral revolucionaria. Entonces, entonces un paréntesis para que nos metimos a Raúl y ya dejaremos metido que hoy el personaje es usted. Raúl estuvo también en la cárcel por varias veces, ¿no? Varias veces ha estado en la cárcel y a pesar de todas esas bellaquerías que han hecho contra él, el Estado, él se mantiene firme, revolucionario, consecuente con su pueblo y con la ideología que es la ideología del presente y del futuro. ¿Y les ha tocado soltarlo? Efectivamente, porque han sido simples montajes. Entonces, es un hombre supremamente valioso, es una personalidad que hace parte de la otra historia de este departamento que está oculta y que algún día hay que sacarla a flote, porque hasta ahora nos han contado, como dice García Márquez, nos han contado y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar. Y se hace necesario la historia de los vencidos, es decir, la historia del pueblo ser contada al derecho y al revés. Perdón, Nelson. ¿Hace cuánto que escriben en el periódico Voz, el periódico semanario del Partido Comunista? Hace, yo creo que unos 15 o 20 años estoy escribiendo en el semanario Voz como corresponsal, y hace unos 2 años estoy escribiendo para la página www.pacocol.org y también para la página web www.semanariovoz.com. Además, pues hemos escrito para muchos periódicos, incluso periódicos de la derecha, como En el Tiempo hemos escrito, en El Nuevo Día hemos sido corresponsales en las distintas emisoras que hay en Ibagué, hemos desarrollado el periodismo siempre tratando de presentar las dos versiones, porque nosotros consideramos que toda noticia tiene 2 caras y el deber del periodista es presentar esas 2 caras sin ningún sesgo, para que sea el oyente, o en este caso el televidente, el que pueda tener elementos de juicio y hacerse una reflexión sobre la noticia. Desafortunadamente eso no está en Colombia. En Colombia no hay libertad de prensa. Eso es mentira, que haya libertad de prensa, porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que un medio de comunicación el Estado le dé 0 pesos para su sostenimiento y otro Estado le dé 500, 1.000, 5.000 millones de pesos? Ahí no puede haber una compensación y no puede decirse que hay libertad de prensa en este país. Y esa gente o esas empresas radiales que reciben todas esas millonadas no van a transmitir esas 2 partes, esas 2 caras de la noticia. Siempre van a presentar la cara de quien pagó. Entonces esa es la situación, ese es otro debate que habría que hacer frente a los medios de comunicación. En Colombia, primero, no hay libertad de prensa. Segundo, los medios de comunicación se han comercializado. Ya la noticia no es esa que se hacía antiguamente, donde se recogía la información, se buscaba las pruebas. Ahora se ha convertido en una simple mercancía y eso está acabando con la democracia en este país, como precisamente lo decía en esta conferencia reciente aquí en la ciudad de Ibagué la Premio Nobel de Paz Roberta Minchu Tum. Como los medios de comunicación tienen mucho que decir frente a esta guerra que llevamos más de 50 años, frente a esta guerra que comenzó hace
más o menos en 1492, pero que se ha profundizado en los últimos 50 años, cuando se desarrolla en 1964 el Plan Lazo en el sur del Tolima, que dio inicio a la confrontación y dio el origen a las guerrillas que hoy precisamente tratan de presentar alternativas para desmovilizarse en el país. Bueno, ya que trata de eso, Nelson, le comento, la semana pasada hubo una huelga de sed de un señor Jorge Enrique Torres, que hace un reclamo a Cortolima, porque no respetaron sus derechos, y al denunciar la tala de árboles de un señor vecino, lo que hizo fue venir en contra de la huelga de sed, y decía eso, el único medio de comunicación que lo entrevistó fue el mío, porque él habló con todos, y apenas veían que era de Cortolima, hasta luego. Es, inclusive es aterror porque ni me llamó y no escribió, ¿usted qué le pasa? ¿Qué está haciendo ahí, hombre, en la carpa? Entonces me comentó, ya, no, venga para acá. Le digo, venga, ¿usted por qué hace eso? Ya, porque lo mío es otra cosa, lo mío es esto, es la verdad, pero con razón, documentos, te da los documentos, le dije, hágale ya, vamos. Entonces, y efectivamente lo que sirvió es que a través de las redes, eso el viernes, el sábado volví a hacerle el seguimiento a la noticia, y le dije yo, ¿ya olvidó más medios? Y yo, no, ninguno, ya me ven y se van por los lados. Y efectivamente le envían la carta donde le hallan la razón a él, que sí se comprometían a hacer efectivas las cláusulas de la despenalización a ese tipo que estaba acabando con el agua, con el bosque, con los árboles y con los animales. Entonces, ese es un ejemplo clásico aquí de usted no sabe quién soy yo, de don Nicolás Gaviria y don Merlano. Le pasó eso entonces, eso es cierto, o sea, la gente cree que es el periodismo, y desgraciadamente esos son los periodistas que nos votan las facultades acá, que le he dicho que eso no es periodismo, eso es sencillamente buscar gente para que se rebusque la vida. Entonces, que pedimos no es solo eso. Bueno, Nelson, era para hacer un paréntesis en el sentido de invitar a los medios de comunicación periodistas que no puede ser, ese periodismo no deja nada, no es ético, no es antiético, y un periodista de eso será siempre un periodista del montón, nunca será un periodista arriba. Hay otra pregunta que quiero hacerlo, Nelson. Si usted es un tipo así como muy tranquilo, muy sereno, muy demócrata, muy respetuoso de sus cosas, ¿por qué lo amenazan? Porque yo soy más combativo que usted, por ejemplo. En la forma de llevar las cosas yo soy más más de frente. ¿Por qué? Bueno, esa misma pregunta me la hago cuando yo no tengo ningún problema personal con ninguna persona. El 24 de febrero hubo un Consejo de Seguridad y yo les decía precisamente a todas las autoridades que estaban allí, militares, todas las autoridades, incluso estaba el gobernador, y yo les decía, mire, soy una persona que observo los 10 mandamientos, aunque soy ateo, pero tácitamente los cumplo, el respeto a los demás. Luego, estas amenazas no son de personas de las cuales hacen parte a mi clase social. Estas amenazas vienen directamente de un Estado capitalista, de un Estado corrupto, de un Estado criminal, que quiere silenciar la protesta, no con ideas, que sería lo ideal, sino a través de la fuerza bruta y de la violencia. Y de eso hay mucha historia. Además, esto no es incluso ni siquiera un invento de la oligarquía colombiana. Si ustedes se toman la tarea de analizar los documentos de Santa Fe 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son documentos de la CIA de los Estados Unidos, ahí están recomendando todo esto que está viviendo Colombia. Recomiendan la tortura, la desaparición, las amenazas, el terrorismo de Estado, todo eso está. Luego, uno dice que todo esto es una política trazada por los Estados Unidos y ejecutada al pie de la letra por una oligarquía que vive de rodillas ante los dictámenes de los Estados Unidos.
Y en esto quiero aprovechar la coyuntura para denunciar algo muy grave que hoy se está ciñendo contra nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Quiero denunciar con vehemencia que es prácticamente inminente una invasión militar directa a Venezuela, orquestada por los Estados Unidos a través de su presidente Barack Obama. Todo parece indicar que es inminente. Y va a suceder lo mismo que sucedió en 1989 en Panamá, cuando los Estados Unidos invadieron a este país con el cuento que iban a capturar a Manuel Antonio Noriega, o como sucedió en 1982-83 en Granada, una isla pequeña, cuando acabaron con el líder Mauricio Bichot, acusado de que era un peligro para los Estados Unidos. En eso está trabajando en los Estados Unidos para tratar de justificar una invasión militar directa. Ante el fracaso que tuvieron en el 2002, ante el fracaso que tuvieron recientemente, están estudiando esa posibilidad y la ha venido denunciando, no cualquier persona, entre otros, Atilio Borón, un estudioso argentino, ha dado la voz de alerta y en ese sentido se ha pronunciado Cuba, se ha pronunciado Ecuador, incluso el comandante Fidel Castro le envió una carta ahora el 9 de marzo directamente a Maduro, advirtiéndole de lo que se está cocinando en Estados Unidos. Pero luego no iban portaaviones militares rusos y chinos a defenderlos. Pues es que eso se dice, que el riesgo ya vienen portaaviones chinos y Rusia, y eso a Estados Unidos le queda muy duro meterse con el apoyo de China y de Rusia. Mire, Estados Unidos está mirando la posibilidad de hacerse un autoatentado, esa es una posibilidad, como ha ocurrido en 1964, si no estoy mal, en Cuba. Los mismos Estados Unidos volaron un barco con no sé cuántos pasajeros y luego le echaron la culpa a los cubanos para justificar su presencia allí, en 1898. Lo mismo puede suceder, pueden atacar los mismos Estados Unidos a su embajada y luego responsabilizar al proceso revolucionario. Sí, pero si los portaaviones rusos y chinos no les queda chino meterse. No, pero eso es lo peligroso, que en palabras menos, palabras más, podría generarse una tercera guerra mundial, porque no le va a pasar a Venezuela lo que le pasó a Salvador Allende en 1973, que lo masacró los Estados Unidos y nadie dijo nada. Venezuela hoy no está sola, hoy tiene a UNASUR, tiene a la CELAC, tiene a Rusia, tiene a China y tiene a los pueblos latinoamericanos que nos volcaremos en solidaridad y no dejaremos que el imperialismo norteamericano cometa este crimen horrendo contra esta hermana república. Es cierto, y tiene también al pueblo venezolano. Entonces ahí ve uno por ejemplo, el caso de en Facebook, en las redes, por ejemplo, de uno que en Venezuela 2, 3 heridos y lo magnifican, y aquí en Colombia más de 100 indígenas en el Cauca fueron heridos por el SMAC y no pasó nada. En Estados Unidos han matado también personas, presidente y todo, no, yo digo recientemente ahora, y callado. Entonces hay programas de televisión también muy sesgados, el caso de La Noche de RCN, que no tienen un solo tema, sino Venezuela, el tema ya es manido. Yo creo que se han dado cuenta porque ya lo han ido cambiando, pero manido siempre Venezuela, y un solo tema, han vuelto monotemáticos en ese sentido. Entonces, yo creo que las cosas son a otro precio ahora, y todo tiene que ver lógicamente por el respeto a la vida, todo es respeto a la vida. Por ejemplo, una de las cosas, Nelson, que más ofendió a Obama, sobre todo a Obama y a la dirigencia política, aunque eso es manejado también por toda la parte política, es que le dijo Maduro, no, pues entonces también tienen que
tienen que pedir visa acá. Pero, ¿cómo así que nosotros, si vamos a Estados Unidos los colombianos, tenemos que sacar visa, pagarla bien cara, hacer cola, pedirle, pero el que viene allá para acá sí se monta en el avión y llegó? Entonces hay una relación muy dispar. Entonces no también debemos de pedirle visa a los gringos cuando vengan al país. El cuento es que no, que dejan dólares, que es que dejan billetes, no. Entonces tiene que haber, hoy en el mundo actual, tiene que haber reciprocidad en las relaciones binacionales. Bien, Nelson, ¿cuál es el mensaje para todos los amigos, ya para terminar, para todos los amigos, el mensaje para los periodistas, para toda la gente y sobre todo para aquella gente que está amenazando? Mire, tengan en cuenta, hoy como siempre, ha muerto mucha gente y los cambios son inminentes. Eso se viene el cambio. Entonces no es bueno que le bajemos un poco a la violencia, le bajemos a eso, o creer que es que matando gente pues selectivamente se va a acabar el problema. No, ese problema no es. Entonces un mensaje ya para cerrar este capítulo y agradecerle por darme este tiempo tan importante y pedirle respeto a la vida del periodista Nelson Lombana Silva. Respeto a la vida y de todos los periodistas y de todos los periodistas que cumplen con su papel como tiene que ser, y a los periodistas que creen que no les va a llegar, no se preocupen, que a cada uno le llega su tiempo. Entonces piensen la solidaridad que tenemos que darle a la gente del gremio, a la gente que tiene que estar dando notas y a la gente que hace el papel de periodista como es, de manera integral y de manera sin maquillar y sin intereses económicos. Sigan eso. Bueno, el mensaje final que yo quiero dejar a los televidentes es el mensaje de la paz. Necesitamos multiplicarnos para que este proceso de paz que hoy se adelanta en La Habana salga. Queremos una paz, pero no cualquier tipo de paz. Queremos una paz con justicia social, una paz que resuelva en parte las causas que originaron este conflicto. Queremos una paz en donde sean los hijos los que entierren a sus padres y no los padres los que entierren a sus hijos, como está sucediendo hoy en día en el marco de esta cruda violencia. Queremos una paz donde cualquier ser humano pueda exponer en cualquier sitio sus ideas y no ser amenazado. Queremos una paz en donde los jóvenes puedan estudiar, tengan empleo, la mujer sea dignificada, sea respetada y se le dé el estadio que realmente se merece. Una paz en donde los ancianos se les tenga bien y puedan morir tranquilos sin las afugias del hambre y de la insolidaridad. Esa paz es una paz con justicia social. Bien dijo Rigoberta Menchú en esta conferencia, la paz no es el simple silenciamiento de las armas, la paz es la solución social, económica y política. Igualmente, quiero dejar un mensaje a los periodistas. Los periodistas no somos los responsables de esta crisis, somos víctimas de este sistema, víctimas que nos llevan muchas veces a vender nuestra conciencia por un simple peso, víctimas de este sistema que nos lleva a convertir nuestra bella profesión en una especie de niña de cabaret. Este sistema es el responsable. Por eso nuestro llamado es a la reflexión, a hacer un análisis profundo y finalmente agradecer la solidaridad que hemos tenido por parte de medios alternativos de comunicación que nos han permitido explicarle no solamente a los tolimenses ni a los colombianos, sino a nivel internacional, la grave situación de amenaza contra los medios de comunicación, especialmente alternativos. Nuestro mensaje
es no desmayar, seguir diciendo las verdades, seguir apoyando los distintos medios alternativos de comunicación. Ojalá elaborar encuentros en donde podamos unir esfuerzos, desarrollarnos colectivamente para poder ser respuesta en esta dura trance que vive Colombia, pero en esta gran esperanza que tenemos con la paz, con justicia social. Los violentos no pasarán, los violentos quedarán en el cuarto de San Alejo. Hay una nueva perspectiva y esa perspectiva la estamos construyendo. Por eso nuestro mensaje es de esperanza, de optimismo, y por eso decimos paz, paz, paz con justicia social. Muchas gracias. No, pero espera un momentico, Laura, un segundo, porque falta, para cerrar el programa, una cosa muy importante, el mensaje para los que amenazan, para los que lo han amenazado. Miren, yo quiero decirle a los que me están amenazando, aunque sé que ellos no tienen conciencia ni social ni de clase, que así no se combate al contrincante. En pleno siglo XXI es imposible que no se trate de contradecir a través del argumento. Yo los invito a un debate público del tema que sea, en donde sea y con quien sea, en torno a que hay que construir una sociedad distinta y no utilizar la amenaza como arma de los cobardes, porque una persona que amenaza, que manda anónimos, es un cobarde, que no tiene conciencia ni social ni de clase. A ellos los invito a que hagan una reflexión y piensen que no hay cosa más hermosa que vivir y que todos tenemos derecho a ello. Bueno, muy bien, gracias por el tiempo de Nelson Lombana, periodista del Tolima, de Anzoátegui, y aspiramos que todos los periodistas sigan esas orientaciones de respeto hacia la misma profesión, de hacer de un periodismo muy con criterio, con imparcialidad, con veracidad, sea la noticia que sea, pero sacarla como es, y sobre todo, por lo menos con el canal de CNC, mientras sea director de canal, en ese sentido va a ser solidario, porque ante todo el respeto por la información. Nosotros trabajamos muy de frente contra la corrupción, es más, tenemos un programa semanal y todos los días contra la corrupción, y eso también es delicado, pero seguiremos porque tenemos la parte consciente que los medios de comunicación tienen que ser para apoyar el proceso de un desarrollo equitativo y con justicia social. Muchas gracias a las cámaras de Laura Ortiz, gracias a todos ustedes y un saludito. Venga, tómeme aquí a Raulito Rojas para que me dé un saludo. Yo, Raúl, hermano, pero qué. Esperen eso, espera un momentico porque estoy aquí para que encuadre acá. Bueno, Raulito, un saludo para todos los amigos, lo esperamos mucho, pero véase la vuelta, un saludo aquí para todos y un mensaje para... Y aquí hay un compromiso, Raúl Rojas, hay un compromiso que vamos a hacer un programa de 1 hora, porque hablando de las amenazas contra Nelson Lombana, yo le decía que contra usted toda la vida lo han amenazado, inclusive ha estado en cárcel, lo han tocado que soltarlo, todo eso. Exacto, entonces tenemos que hacer un programa sobre eso para contar, eso hay que contarlo, mi amigo Raúl, y ahora que hay un proceso de paz, mejor todavía. Sí, aprovechamos este momento para saludar al doctor Nelson Lombana Silva, camarada prestigioso, y estamos solidarizados con él contra las amenazas, pero también contra todos los sectores que vienen siendo amenazados hoy en el país y en el Tolima. Pero mire, yo podría llamar a los tolimenses que nos preparemos porque el futuro del Tolima es de grandes movilizaciones por promover el sentimiento patriótico, cuando hoy nos dicen que los españoles van a tomarse el río Magdalena y amenazan entonces que al hacerse eso viene el desplazamiento de muchos campesinos e indígenas de sus regiones. Y entonces necesitamos también unir fuerzas para prepararnos en un paro cívico en el departamento del Tolima que lleve a las masas a exigir al gobierno que no sea traicionero como entregar los derechos a la Anglo-Gola Chanti para robarse en el oro y envenenar las aguas, y lo mismo ahora al río Magdalena, lo mismo que de Quimbo,
y 10 macroproyectos eléctricos de la cordillera central del Tolima. Todo esto tendrá que mover a los tolimenses para exigir al gobierno nacional que respete al Tolima y que tenga en cuenta que los tolimenses somos dueños de la naturaleza, y por eso nos vamos a preparar para defender el río Magdalena y también para tomarnos los consejos municipales en todo el Tolima, a fin de que de los consejos municipales se organicen los cabildos abiertos para movilizar a los tolimenses. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, compañero, y seguimos adelante. Bueno, muy bien. Gracias a las cámaras de Laura Ortiz, gracias a todos ustedes, y sigamos en el canal 9 de CNC, el canal que quiere llamar a los ibaguereños.